Hola Hola. queridos amigos de Modo Vida, estamos otra vez en otro capítulo de Cicla Biblia, esta vez el número 33. Y vamos a ver solamente 4 capítulos en esta ocasión y los otros vamos a adjuntarlos a los capítulos que leemos esta semana. Porque nos parece que tiene más relación, así que vamos a ver solamente los capítulos 13, 14, 15 y 16. Por una cuestión temática, los dejamos aparte. ¿Y cuál es el personaje? Sansón. Sansón. ¿Cuál es el título que le ponemos a este repaso de la vida de Sansón? Cuando el zapato aprieta, o cuando aprieta el zapato. Ya vamos a ver por qué. Ajá. Vamos a orar primero. Dale. ¿Les parece? ¿Nos acompañan? Señor que estás en los cielos, en primer lugar queremos agradecerte porque nos das la palabra para que nosotros podamos aprender mucho más sobre tus planes para con nosotros. Gracias por las historias tristes que podemos encontrar en la Biblia, porque no haces silencio en cuanto a las historias tristes, porque estas, aunque por ahí decepcionan, también están ahí para enseñarnos grandes lecciones sobre tu gran amor hacia nosotros. Señor, ayúdanos a poder tener tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón para poder abrirnos a tu mensaje en este video. Gracias, Señor, también por el hermoso día que tenemos, el sol y la compañía de las personas que nos están viendo para poder reflexionar juntos de tu palabra. En tu sagrado nombre. Amén. Amén. Bueno, en el libro de Jueces, capítulo 13 al 16, tenemos la historia de Sansón, un gran personaje en la Biblia, pero que, como ya dijimos en el primer ciclo bíblico del capítulo de Jueces, se caracteriza por tomar muchas decisiones sin consultar a Dios. El pueblo, vamos a hacer un poquito de contexto, está sufriendo la opresión de los filisteos y Dios se le presenta a la esposa de Manoa, ¿sí? Se menciona el nombre de Manoa, del señor de la casa, pero no de la esposa. Pero el ángel del Señor se le presenta a la esposa y le dice, sé que sos estéril, pero vas a tener un hijo y ese hijo va a ser nazareo. Recordemos de libros anteriores de la Biblia lo que era ser nazareo, que era cumplir con determinados votos y ser consagrado totalmente a Dios. Que era algo voluntario. Y era por un plazo de tiempo. Exactamente. Y había un par de rituales, de leyes que tenían que cumplirse y de rituales de purificación en el caso, por ejemplo, de que esta persona consagrada a Dios tocara un cuerpo muerto. Y también había un par de rituales para la finalización de su pacto de entrega. Nazareato. Ajá. Y otra particularidad más es que no debía cortarse el pelo ni beber nada derivado de la nada uva. Fermentado en realidad, ni tampoco alimentos derivados de la uva. Bueno, en este caso, el nazareato de Sansón, o sea, del hijo de esta mujer, iba a durar toda la vida. Iba a ser una vida al servicio de Dios, porque Dios lo iba a utilizar para liberar. Incluso antes de nacer. Lo iba a usar justamente para liberar de la opresión de los filisteos. Otra aclaración, el ángel del Señor, que ya vimos en otras partes de la Biblia que se lo llama esa misma expresión, que se le apareció a Moisés, se le apareció a Josué, se le apareció a Gedeón. También es acá mencionado que se le aparece a la mamá de Sansón, a la esposa de Manoa, es Cristo. Jesús mismo. Así es que bueno, la señora le cuenta a Manoa lo que este ángel le dijo. Manoa ora a Dios y le dice, bueno, yo también quiero ver cómo vamos a tener que instruir al niño. En realidad, vamos a ver si es cierto lo que me dice. Exactamente. Ora Manoa, el ángel del Señor vuelve a aparecerse. Pero tampoco estaba Manoa presente. Así que ella lo llama, él va y ahí sí tienen un encuentro. Y bueno, sobre todo el ángel hizo hincapié en los cuidados que tenía que tener la madre durante este tiempo de preparación para tener al hijo y que iba a ser nazareo de nacimiento. Ya el capítulo 14 cuenta la historia de un Sansón ya crecido, podríamos pensar adolescente joven, que va a recorrer pueblos vecinos, no precisamente del pueblo de Israel, y ve una mujer que le gusta. Entonces va y le dice, papá, mamá, vi una mujer en el pueblo vecino que me gusta, me quiero casar con ella. Y ellos dicen que ¿acaso no había mujeres en nuestro pueblo, dentro de tus hermanos, dentro de los que sí adoramos al Dios verdadero,
que esté disponible. Y no, me gusta esa, me gusta esa, me gusta esa. Caprichoso, era un nene Sí. caprichoso. Así que bueno, finalmente se da el matrimonio con esta mujer. En el transcurso de que ocurre esto, él uno va de sus rompiendo, viajes. sí, rompe por ahí sus votos de Nazareo, tocando un cuerpo muerto. Porque mata a un león. Eso fue uno de los viajes Ajá. hacia la ciudad donde estaba esta chica. Y es una de las primeras manifestaciones de la fuerza extraordinaria que menciona la Biblia, que él con sus propias manos mató a un león que lo atacó, digamos, Cuando vuelven de conocer a a la familia. la familia y todo el show, y vuelven a viajar para allá a la boda, Ujú. dice que él vuelve a desviarse para ver qué onda el cadáver del león. Había miel que se había empezado Sí, a un hacer panal se había sentado en el cadáver del come león. miel, Ujú. incluso Invita a su convida a familia. sus padres. Sin decirle obviamente de dónde lo sacó. Ajá, recordemos que los nazareos no debían tocar cuerpos muertos, Ujú. mucho menos comer miel de un cuerpo muerto. Ajá. Bueno, en la boda él utiliza este evento para hacer Una adivinanza. una adivinanza a todos los invitados. Los Más que invitados, nada los filisteos, porque exactamente, estaban en tierra de sí, Filistea. Así que los invitados a la boda eran filisteos, sí. Así que bueno, hace esta adivinanza, la boda duraba 7 días. Y o sea, si no adivinaban, tenían que darle 30 vestidos de fiesta. Ajá. Y si adivinaban, Sansón tenía que Él pagarles tenía que con 30 regalar. ropas, Ujú. vestuarios. Y resulta que los invitados, estos 30 acompañantes que le habían puesto a Pasaban los Sansón, días, porque eran 7 días de se iban fiesta. impacientando. Se acercaron a la esposa de Sansón y le dicen, él viene acá y con ese acertijo nos va a sacar nuestras posesiones, nos va a hacer que le regalemos vestidos finos, vestidos caros. Entonces trata de sacarle la respuesta. Y así es que la esposa le empieza a preguntar a Sansón. Inclusive estos invitados la amenazan a la esposa y a su familia. Y Que los Sansón, iban a quemar. sí, que los iban a matar. Y al último día del plazo para adivinar este acertijo, Sansón se lo revela a su esposa. Su esposa le cuenta a los invitados lo dicen. Y Sansón dice, no hay forma que ustedes hayan sabido solo porque mi esposa se los reveló. Y ella se da cuenta de un engaño que le había hecho la esposa del primo. Obviamente se enoja con la Se enoja con la reciente esposa. mujer de Sansón. Ajá. Y ahí Sansón va a un pueblo cercano, mata a 30 personas, le saca los vestidos y esos vestidos son con los que paga a los filisteos. exactamente a quienes le debía los vestidos por haber acertado. Y se vuelve a la casa de su padre. Ujú. Obviamente No no se queda con su esposa. Pero pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Llegó la época empieza el capítulo 15 de la cosecha de trigo. Ujú. Se acordó que tenía una esposa ya. En el pueblo vecino y se fue a buscarla. Se fue a verla a la esposa, ¿no? Con los derechos de esposo. Claro. Y al ir a buscarla, el padre de la esposa, su suegro, le dice, no la veas, no pases a verla, no pases a su cuarto porque está con otro, básicamente. O sea, se la entregué a tu amigo. Ujú. Porque entendí que ya la repudiaste y no la querías No la más. querías más. ¿Acaso mi hija menor es linda también? ¿Por qué no te quedas con ella? Le dice el suegro. Sansón interpreta como que esta hostilidad o este actuar del suegro estaba influenciada Por la enemistad que había entre los filisteos y los israelitas. Ajá. Y ahí Sansón... Entonces cree que el origen del problema eran los filisteos. Ujú. Así que Y va... en vez de atacar a su suegro... Ataca a los filisteos. Consigue, no sabemos, no nos imaginamos cómo, pero caza, agarra 300 zorras vivas. O sea, no es que las mate y las va... No, 300 zorras Tenés vivas. que tener 300 jaulas, digo yo. No sé O cómo sea, hizo. una nomás, ¿cómo la atrapás? Sí, las ataba de a pares. De las colas. De las colas, les puso antorchas prendidas a fuego y las soltó en los... Acuérdense que al principio del capítulo decía que era la época de cosecha de trigo. Sí. Había algunos montones que ya estaban cosechados. Y otro que estaba listo acumulados. para cosechar. Sí. Entonces, estas zorras queman absolutamente Y todo. no solamente trigo, menciona también viñedos y olivares. Sí, la producción, digamos, del año la quemaron las zorras. Sansón, sí, enviando a las zorras. Obviamente los filisteos no estaban nada contentos con esto. Y Sansón se escapa y se esconde. En una cueva. Ujú. Pasa el tiempo y justamente los filisteos lo buscan a Sansón. No, hay un detalle que no estamos olvidando. Los filisteos queman a la mujer de Sansón y a su suegro.
¿Se acuerdan que al principio en la fiesta de bodas le había amenazado a la esposa que les iba a prender fuego? No, terminan prendiéndole Sí, fuego al final. lo cumplen. Por otro Terminaron motivo, pero lo prendidos cumplen. fuego, el Ujú. suegro y la esposa. Sansón se molesta muchísimo por esto. Y dice que los atacó con tal furia que no les dejó ni un hueso sano. Sí. Luego de esto, No se dice a quiénes, pero Ujú. probablemente a los que habían prendido fuego. sí, A su esposa y su suegro. su familia política, podríamos decir. Ujú. Así es que Sansón los ataca con furia y después escapa y se esconde en una cueva. Los filisteos lo siguen buscando a Sansón. Y en esta búsqueda de Sansón, los filisteos obviamente se acercan a lo que era el territorio de Judá. Sí. Obviamente los de Judá, que vivían en una feliz servidumbre, Ujú. Estaban en paz con la opresión filistea, básicamente. ujú, pero obviamente verlos ahí era como, ¿qué pasó? Claro, ¿Nos van a ¿por qué atacar? vinieron ¿Por qué acá están ustedes? ¿Por qué vinieron tantos? Y me los imagino con armas o una muchedumbre, digamos, bastante Un violenta. ejército Ujú. buscando a Sansón. Ahí les explican, estamos buscando en realidad a Sansón. Y ahí los de Judá van Cobardemente, y le dicen, mira, Sansón está acá, vamos a buscarlo. nosotros te lo entregamos. Sí, entonces van a 3.000 Ahí sí hombres de van Judá, 3.000. van a la cueva donde estaba Sansón, le plantean esto a Sansón y Sansón le dice, bueno, dale, átenme y entréguenme, pero ustedes no me maten. Eso les aclara Sansón. ¿Ustedes vienen para matarme? No, solo tenemos que entregar a los filisteos. Bueno, perfecto. Lo atan y lo entregan a los filisteos. Acá vemos también otra vez el estado deplorable del pueblo de Israel Ujú. en conjunto. Sansón, creo que no lo mencionamos, pero era de la tribu de Dan. Así que la tribu de Dan estaba dormida. La tribu de Judá también estaba dormida. O sea, no estaban dispuestos a pelear o enfrentarse a los filisteos o a conquistarlos. O sea, esa valentía de la época de Josué ya Ya no no estaba, existía. la confianza en Dios ya no estaba y estaban, como dijimos, en una servidumbre complaciente. Ujú, estaban tranquilos. Así que en vez de levantarse y decir, che, Sansón, vos tenés recontra fuerza, nosotros somos unos 3.000, ¿qué Te tal acompañamos. si los atacamos a los filisteos? ¿Qué te parece? Dios te escogió, así que Él va a estar con nosotros. No, No. negativo. No se les pasó siquiera por la cabeza. En lugar de hacer eso, los de Judá entregan al elegido de Dios a los filisteos. Ujú, para seguir ellos con su vida de servidumbre servidumbre. tranquilos. Resulta que Sansón dice que rompe esas sogas nuevas, dicen que eran con las que los habían atado. Las rompe como si fueran hilo quemado. Toma una quijada de un asno, que todavía estaba fresca. Menciona también la Biblia que estaba ahí cerca, lo que tenía a mano, y mata en un acto, digamos, a 1.000 soldados de los filisteos. Obviamente otros escapan. Y Sansón, después de matar a estos 1.000 soldados que lo querían tomar, que lo querían matar, se siente sumamente débil, sumamente vulnerable, Y con mucha sed. al punto de ni siquiera poder escapar de donde estaba. Que estaba, podríamos decir, en el ojo de la tormenta. Pues, O se habían sea, escapado los soldados, pero tranquilamente, al verlo así débil, se podían reagrupar y lo podían atacar y prender y matar si querían. O sea, él estaba desfalleciendo porque Ujú. habrá sido agotador matar a 1.000 tantos. hombres. Y Por más fuerza que tenía, exactamente. el cuerpo pedía agua. Y ahí es que se menciona la primera oración de Sansón en la Biblia. Que le Que pide a era Dios. justamente cuando el zapato estaba apretado. Exactamente, que le pide a Dios por agua, le pide a Dios para beber, le pide a Dios para no morir frente a sus enemigos. Así es que Dios hace brotar agua, él toma agua, vuelve el vigor a su cuerpo y bueno, puede escaparse de esta situación. Y el capítulo 15 termina diciendo que Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos, o sea, de la opresión de los filisteos. A diferencia de los otros caudillos de este libro, él no trae paz, Ujú. no trae años de paz. O sea, él no había llegado a concluir la tarea para la que Dios le había llamado, no lo logró, pero sí comenzó esta lucha con los filisteos. Sí. Y estos 20 años no fueron 20 años de paz, pero fueron 20 años en los que él sí pudo ser un líder que enfrentaba a los filisteos. Podríamos decir unos 20 años de resistencia a los Exactamente. filisteos. Después del capítulo 16, que es el último de este ciclo de Biblia, se menciona que Sansón se fue a un pueblo, también vecino, cercano a su ciudad. Siguiendo su costumbre, visitar pueblos paganos, llega a Gaza. En búsqueda de Y- placeres sexuales y se va a la casa de una prostituta, menciona la Ujú. Biblia. Bueno, resulta que los del pueblo lo vieron y dijeron, listo,
vino a nuestro pueblo, vamos a estar preparados para mañana a la mañana cuando se levante la vamos a prender. Y Sansón, bueno, se despierta a medianoche Probablemente. con remordimiento de conciencia o algo y dice, bueno, vuelvo a casa. Y al querer volver se encuentran las puertas de la ciudad cerradas, que me imagino puertas bastante grandes. Recuerden que las ciudades eran todas amuralladas, con grandes portones, con seguridad, con guardias y demás. Y no sé si habrán estado durmiendo los guardias y no lo dejaron salir o qué habrá pasado, pero resulta que él arranca los portones con los pilares, con cerrojo, con todo, obviamente en esta ocasión también con dotado de la fuerza, digamos, que Dios le daba. Dice que levanta las puertas con los pilares, los cerrojos y todo, y los lleva y los sube a un monte y ahí deja los portones. O sea, Un algo par de kilómetros totalmente, caminó con ese peso. sí, algo totalmente sobrenatural para poder librarse de estos filisteos que justamente lo buscaban matar. Nuevamente él se deja ver que él era una persona muy emocional o que se dejaba llevar mucho por lo que sentía y no era tan racional Ujú. en su actuar. Se enamora de una mujer. No se sabe bien si esta mujer era filistea, pero sí vivía en una ciudad con predominancia filistea. Ujú. Y acá sí se menciona el nombre de la Dalila. mujer. Es la tercera mujer Ajá. relacionada con Sansón, que ahora sí sabemos que es Dalila. Y resulta que dice que los príncipes filisteos se acercaron a Dalila ofreciéndole mucho dinero, diciéndole que Sansón te revele cuál es el secreto de su fuerza, así lo podemos vencer. Si vos conseguís eso, nosotros te pagamos mucha plata. Eran 5, se cree, príncipes Ajá. que les dijeron, cada uno te vamos a dar 1100 monedas de Sí. plata. Y calculando por lo que fue vendido José, ¿recuerdan? José por sus hermanos, se podían comprar, considerando que eran 5 príncipes, se podían comprar 275 esclavos, o sea, un montón de plata era. Era mucha plata. Y Ujú. obviamente Dalila Dijo, esta se es mi ve que oportunidad. era materialista y eso le pudo. Sí. Así que ahí es que empezó a tratar de sacarle la información a Sansón. Y Sansón, Primero, no es que le dijo, no, eso no te lo puedo contar de primera, sino que le empezó como a jugar. sí, Le empezó re. a decir, ay, bueno, si me atás con tal soga, si me haces tal cosa. Y así, en 3 ocasiones distintas, la engañó a Dalila. Y Dalila le Siempre decía, escondía filisteos "Ujú". en su casa y decía, Sansón, los filisteos te atacan. Y Y Sansón él se despertaba y se liberaba. sí, y me Porque- imagino que los mataba. Tengo esa Y idea. Dalila después lloraba, ay, me mentiste, ¿por qué me mentí? No me amás realmente. Bueno, y esto pasó 3 veces. 3 veces hasta que Sí. Sansón, a la Y Sansón cuarta... sabía, o sea, no era tonto, se daba cuenta de que Ujú. Dalila... ¿Cómo es que 3 veces? O sea, que tanto Siempre me aparecían los filisteos y él se despertaba y estaba atado de la forma que le había que dicho le a había Dalila. O dicho. sea, era obvio. Daba para Él sospechar, se ¿no? daba cuenta, Ujú. pero así todo, él seguía con Dalila, eso Sí, es lo curioso. ¿Por sí. qué? Porque al principio dice se enamoró, estaba enamorado, estaba hechizado por amor. Sí, hasta que bueno, le cuenta que el pelo largo, que era símbolo de su Sí, unión a porque Dios, dice que estaba tan fastidiado que hasta tenía ganas de morir. ujú, O sea, estaba estaba oprimido totalmente. recontra angustiado por la intensidad de Dalila. Sí, hasta que Así bueno, que le confiesa. le dice lo del pelo largo, que era un símbolo de unión y servicio a Dios. Dalila le corta el pelo, ocurre lo mismo que las otras veces, le dice los filisteos sobre ti, y ahí sí, no tiene fuerza para defenderse, los filisteos lo prenden con cadenas de bronce, Y le sacan los ojos. lo rapan, le sacan los ojos, lo dejan ciego y lo llevan a un molino para que muela granos En una cárcel. como si fuera el trabajo de un burro, básicamente. Y así los filisteos se mofaron de haber capturado a este que supuestamente era quien los iba a liberar al pueblo de Israel de la Se ve que opresión habrá filistea. pasado el tiempo cuando estuvieron haciendo esta fiesta a su dios Dagón, agradeciéndole porque consideraban que Dagón fue el que los entregó a Sansón en sus manos, porque dice que el pelo de él empezó a crecer otra vez. Sí. Así que probablemente había pasado un tiempito. Y estaban tan enfiestados acá en el templo de Dagón. ¿Qué se les ocurre? Tráelo, dale, tráelo a Sansón, vamos a reírnos de él, que sea el bufón de nuestra fiesta, tráelo, dale. Y Sansón muy inteligentemente le dice al muchacho que probablemente fue el encargado de llevarlo, Tipo porque un lazarillo. acordémonos eso, Ujú. que él era ciego, o sea, no tenía ojos.
Colócame cerca de las columnas. Y en el templo, en el cual estaban haciendo la fiesta, había muchas personas. Y Sansón, una vez recostado sobre estas columnas, ora a Dios nuevamente. Segunda oración que vemos. Que está registrada en la Biblia, ora a Dios y le dice: Dios, dame fuerza nuevamente, acuérdate de mí, dame fuerza solo esta vez, para que tome venganza de los filisteos. Dice que ahí palpó las columnas nuevamente sobre las cuales estaba el edificio, una columna con la mano izquierda, otra con la mano derecha, y dijo: muera yo con los filisteos. Sansón ahí obviamente habrá hecho fuerza, las columnas se cayeron y todo el edificio se derrumbó, muriendo Sansón junto con todos los filisteos que estaban ahí. Y se menciona que en ese último acto de Sansón murieron más filisteos de los que él había matado en toda su vida. Y así es como termina la historia de Sansón. Dice que los hermanos y toda la casa de su padre fueron, recogieron el cuerpo de Sansón y lo sepultaron junto al sepulcro de su padre Manoas, que evidentemente ya había fallecido. Me generó un poco de conflicto esta última parte de la historia, o sea, la oración de Sansón particularmente, porque a la primera lectura pareciera como que si él buscaba venganza porque lo dejaron ciego, y Dios responde a este pedido de Sansón. Entonces yo quedé ahí como intentando entender un poco más, y entendí que Dios puede cumplir sus planes, sus propósitos a través de las personas, incluso las personas, podríamos llegar a decir, rotas y egoístas. Porque, no sé, pienso, a mí me hubiese gustado, lo pienso, no es algo muy personal esto, que él hubiese dicho: Dios, déjame que demuestre a los filisteos que Dagón no es el Dios verdadero, sino que vos sos el Dios verdadero. Reivindiquemos esto. Destruyamos a los filisteos. Dame tu fuerza y que sea tu fuerza la que los pueda destruir, y que demostremos que vos sos más grande que cualquier otro Dios. Pero en lugar de decir esto, en este versículo se dice: dame fuerza esta vez para poder vengarme por la pérdida de mis ojos. Si bien pareciera un tanto egoísta el pedido, Dios lo considera como un personaje de la galería de la fe, ¿se dice? Sí, está en Hebreos 11. Hebreos 11, Sansón está ahí. Al principio de esta oración, él dice: Dios, acordate de mí una vez más. O sea, acá vemos sí la humillación de Sansón ante Dios, reconociendo que no es que Dios se haya olvidado de Sansón, sino de que Sansón se había olvidado de Dios. Y Dios y Sansón estaban distanciados. Había una distancia ahí, en esa relación. Entonces tiene sentido estas palabras de Sansón que le dice: acordate de mí, hola, acá estoy. Dios, sé que no soy digno de tu atención, probablemente no se sentía digno, pero por favor escúchame en este momento donde me está apretando el zapato, y utilizarme una vez más. Entonces, ¿esto qué nos enseña del carácter de Dios? Que Dios puede cumplir sus propósitos a través de nosotros. O sea, Él es fiel a esos planes que tiene para nuestra vida, incluso cuando nosotros fallamos o nosotros le fallamos. Y Él tiene eso, lo mismo que vimos en el ciclo anterior: Él es paciente y es misericordioso. Y aunque Sansón cometió harta cantidad de pecados, Él siguió usando a Sansón en la medida que Él se lo permitía. Otra cosa muy importante es que Dios busca una relación personal con nosotros. No solamente busca un instrumento para ejecutar sus planes, sino Él busca un amigo en nosotros. Y la ausencia de oración en la vida de Sansón nos demuestra todo lo que nosotros nos podemos estar perdiendo cuando no tenemos esa comunión con Él. Y podemos aprender que está relacionado con lo que dije antes, que Él es paciente y misericordioso, que Él puede responder a un clamor genuino, aunque sea tarde y desde el dolor. Fue antes de morir que Sansón se volvió a entregar a Dios. Es triste eso. Esperar hasta el último momento, cuando el zapato nos aprieta,
acordarnos de Dios. En lugar de haber aprovechado todos los años de juventud, en lugar de haber aprovechado todos los años de bendiciones para poder estar a su lado. Ujú. Eso es la parte triste de la historia. Pero la parte linda de la historia es que Dios escuchó a Sansón y fue y lo abrazó. Y manifestó su poder en él. Una vez más. Sí, Sansón se dejó usar, le pidió, o sea, reconoció en ese último accionar que el poder y la fuerza y todo lo que había tenido había venido de mano de Dios siempre, y por eso es que le clamó a él, y por eso es que logró esta gran hazaña que dice que, bueno, que mató a más filisteos ahí que en toda su vida. Cuando nos aprieta el zapato es cuando muchas veces nosotros nos acordamos de Dios. Ujú. Vivimos confiados en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en lo que hemos logrado, en lo que podemos lograr, y solo cuando enfrentamos una crisis es cuando nosotros, como Sansón, puede que estemos recién ahí recurriendo a Dios. Pero esta historia, que aunque es bastante triste, porque es triste ver cómo Dios elige a esta mujer estéril para que... Y me hizo acordar a María. Ujú. María no era estéril, pero un ángel también la visita a María para decirle, Cristo va a venir, vas a tener al Mesías. Me hizo acordar esa historia, ¿no? De que esta mujer estéril pudo tener a una persona que iba a liberar al pueblo. O sea, la emoción de esta mujer, lo hermoso que habrá sido recibir a ese bebé. Pero después vemos cómo él empezó a llevarse por, podríamos decir, los deseos. Ujú. No estableció una comunión con Dios y empezó a ser algo triste la historia, porque una persona que había nacido para ser consagrada a Dios empezó a ser más amigo de los filisteos y a agradarle más el otro pueblo. O sea, habrá sido bastante triste tanto para la mamá, el papá, el pueblo que había también visto en él esperanzas y ver todas sus decisiones, cómo él llevaba su vida. Y aunque es así de triste esta historia, es también muy importante que la tengamos en cuenta para aprender. Que no importa tanto el que nosotros seamos personas usadas por Dios, que eso es algo genial, sino lo que más importa es que podamos caminar con Dios. Eso es lo que Él quiere, tener una relación con nosotros, tener una amistad con nosotros, una vida de oración. Eso es lo que realmente Dios quería. Él quería el corazón de Sansón, no tanto utilizar a Sansón como instrumento de liberación. Sí, era parte del plan, pero más que nada Él buscaba que sea su amigo, que lo elija. Otra cosa que vemos es que la oración no tiene que ser solamente en momentos de dolor o en momentos en los que nos aprietan nuestros zapatos, sino que tiene que ser una práctica diaria que pueda alinearnos día a día con su voluntad. Y finalmente podemos aprender de que si todo esto que dije antes no funciona y fallamos, Dios igual está ahí. exactamente, siempre podemos volver a Dios, nunca es tarde para buscarlo. Él va a estar ahí para restaurar esa relación y poder volver a cumplir su propósito con nosotros, si nosotros le rendimos nuestro corazón o le entregamos nuestro corazón. Así es. ¿Cuál fue tu versículo favorito de la semana? Como dije antes, estos 4 capítulos son una historia muy triste. Mm. Y realmente no hay un versículo que me guste, así como favorito, digamos, en el sentido de que siempre me Qué va a lindo. recordar algo bonito, porque son partes muy tristes. Pero sí hay un versículo que me llamó mucho la atención, que no sé si decir un favorito, pero sí que curioso. Mm. El ángel del Señor, o Cristo, que se le aparece a la mamá de Sansón y también a Manoa, dice que se manifestó con su poder. Cuando ellos traen un cabrito y se le ofrecen un holocausto, primero querían invitarlo a comer, pero terminan ofreciendo un holocausto. Ven a Cristo ascender al cielo. Ahí voy a leer el versículo tal cual está. Manoa y su mujer vieron al ángel del Señor subir al cielo en medio de las llamas. Obviamente se asustaron. Manoa dijo, no, vamos a morir, vimos a Dios. Y ahí la mujer le dijo, le tranquilizó,
no vamos a morir porque si no, no nos hubiese elegido para tener a Sansón. Sí. Y si nos hubiese querido matar, lo hubiese hecho, digamos. Bueno, ese versículo me pareció muy curioso. O sea, como Cristo mismo bajó para dar esta noticia a estos padres. Y que después se manifestó de tal manera como para que entiendan quién era quien los había Exactamente. visitado. Que ese poder con el que se manifestó también ante los padres iba a ser el mismo poder que iba a utilizar a Sansón para las hazañas que vendrían. Ujú. Sí. ¿Vos tuviste versículo favorito? A mí me gustaron, no sé si el versículo completo o qué, pero me gustó las últimas palabras de Sansón. Muera yo junto con todos los filisteos. Como ya dejó de lado el egoísmo, el orgullo. No me importa mi vida, quiero cumplir la misión. Me suena a eso. Y eso me gustó. Si bien fue un personaje sumamente impulsivo, emocional, orgulloso, que actuó por instinto la mayor cantidad de veces que se menciona en la Biblia, al final tuvo podríamos decir, este vuelco hacia Dios y dejó de lado el yo Ser para utilizado entender, otra vez. para entender cuál era su misión, cuál había sido su misión desde que nació. No la de morir, pero sí la de librarlos de los filisteos. Bueno, creo que así concluimos el ciclo Biblia de hoy, ¿no? Sí. Queda todavía un ciclo Biblia más del libro de Jueces, así que continuamos con la lectura de este libro que nos está, por lo menos a mí me está sorprendiendo bastante. A mí también. Creemos que ustedes también. Y si tienen algún comentario que hacer, los leemos abajo. Lo pueden escribir en los comentarios, no hay ningún problema. Los leemos y los comentamos en la medida que podemos, que sabemos y que lo podemos hacer. Así que hasta el siguiente episodio les pedimos o los desafiamos a que lean los últimos capítulos de Jueces, que si mal no conté son 5 los que quedan. Así cuando nosotros compartimos el siguiente video también tienen sus comentarios para dejarnos ahí. Nos vemos en el próximo ciclo Biblia. Chau, chau.